Capital Sonoro. Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a De Vital Importancia, un podcast de cultura en el que hablamos de temas serísimos con gente inteligentísima. Esta vez un día distinto, no es miércoles ni es domingo, es martes, porque a partir de esta semana vamos a encontrarnos en este horario para hablar de diferentes cosas, en lo que hemos denominado como una separata. Hoy enfocados en lo que fue nuestro cubrimiento del BAM, el Bogotá Audiovisual Market. Así que eso es, bienvenidos a este nuevo espacio de conversación de Vital Importancia todos los martes. Aquí muy cerquita de ustedes vamos a contarles diferentes historias. De nuevo, a veces de patrimonio, a veces de cine. Gracias por escucharnos y bienvenidos. Seguimos en el BAM tratando de cazar conversaciones alrededor de los cortos y hoy en un episodio muy especial nos acompaña Yerili Polanco, que es difícil resumir la trayectoria porque ha hecho de todo en todo lado, pero muy a grandes rasgos ha sido productora, coproductora, asistente de investigación, profesora, mejor dicho, un montón de cosas. Yerili, bienvenida a Vital Importancia. Muchas gracias por la invitación y como también digo el chiste, yo tengo más puestos que un bus, sí, así es, y me gusta tenerlos porque me permite tener una mirada amplia y poder conectar con muchos saberes. Eso me parece muy interesante para que arranquemos, Yerili, porque normalmente del cine se hablan de las mismas cosas casi siempre, ¿no? La visión de la directora o del director, la creatividad, el lenguaje audiovisual, pero cuando uno ha tenido la posibilidad de estar en muchos lugares, entiende que se necesita casi un ejército para hacer una película. Hablemos de lo que te ha dado la posibilidad de trabajar desde diferentes lugares. ¿Cómo entiendes el cine ahora? Pues sin duda para mí ahora el cine no puede existir para mí sin una perspectiva de género. Absolutamente. Yo me reconozco actualmente como una cineasta feminista porque me pienso justamente los problemas de las mujeres en nuestro sector, ¿no? Entonces para eso creé Quillar y Cinelab, para aportar a resolver esos problemas, no pensando que los voy a resolver porque eso sería muy pretencioso de mi parte, pero me reconozco como una persona que si hoy está aquí hablando es porque hace algunos años, siglos, de alguna manera, una primera mujer rompió su silencio y permitió que empezáramos este camino de existir y de poder decir y pensar y hacer lo que hacemos, ¿no? Entonces me siento como en este momento simplemente sembrando semillas para las mujeres del futuro. No sé si te pasa a ti, pero a mí a veces me da entre emoción y risa que en el 2023 sigamos hablando de estamos abriendo un espacio, estamos abriendo un camino, estamos abriendo una trocha, ¿no? Porque todavía hay que recordarnos y recordarles a los hombres y a todas las personas que para las mujeres habitar el lugar que sea que habitemos en la industria que sea ha requerido el sacrificio y la lucha y el trabajo de un montón de mujeres que nos anteceden. Y quisiera que habláramos entonces, Yerili, de dos cosas importantes que mencionas, y es la perspectiva de género y el desarrollo de proyectos, pero también de investigaciones que nos permitan no solamente cambiar las cosas, sino hacer un estado del arte. Hablemos también de cómo juega la perspectiva de género y el feminismo en el diseño de unas investigaciones que nos permitan entender cómo están las mujeres en la industria audiovisual. De alguna manera hay que entender qué es la perspectiva de género. Totalmente. Y eso es pensarnos justamente cómo el mundo está siendo representado, cuáles son nuestros roles, cuáles son nuestras dinámicas, cómo nos ponemos en común, y eso está atravesado porque vivimos en un sistema patriarcal. Yo acabé de salir de la charla y de alguna manera era como, ¿estamos conscientes de que vivimos en un sistema patriarcal? Si comprendemos eso, vamos a entender de alguna manera, cuando tengamos también la mente abierta, la necesidad de aplicar, integrar, incorporar, sensibilizarnos con esto que es pensarnos la perspectiva de género, porque es poner en escena cuáles han sido esas relaciones de género, ¿sí? Que han estado marcadas por ese sistema patriarcal, y ese sistema patriarcal pues ha generado esas exclusiones, esas discriminaciones, además atravesadas por otras exclusiones que tienen que ver con lo económico, con lo social,
con demasiadas cosas que nos pasan como humanidad, ¿no? Entonces es desde allí que hay que entenderlo. Y como les decía anteriormente, traigo esto al cine porque un día me hice unas preguntas profundas para mi alma, para entender hacia dónde quería yo seguir como mi carrera como cineasta. Y allí entendí la necesidad de saber si otras personas se hacían esas mismas preguntas, ¿no? Y en el camino me he dado cuenta que se hacen las mismas preguntas: ¿dónde están las mujeres? ¿Por qué no estamos allí? ¿Por qué se hace siempre de la misma manera? ¿No? Y a partir de allí realmente para mí Quillari es como una batea llena de preguntas para empezar a responderlas. Arranquemos entonces por ahí, porque el feminismo es un camino de preguntas que uno no termina de responderse nunca a lo largo de la vida, ¿no? Uno empieza con una pregunta muy grande que es ¿qué es el feminismo? Y luego de resolver o de andar un trecho larguísimo también se hace la pregunta de ¿yo soy feminista? ¿No soy feminista? Luego aparecen un montón de feministómetros diciéndonos cómo tenemos que ser para ser unas buenas feministas y unas no tan malas, ¿no? Como que estamos ahí todo el tiempo midiéndonos el pulso, pero quisiera que habláramos, Yerili, también de cómo en la industria audiovisual, que yo creo que podríamos extenderlo a otras industrias si habláramos con otras mujeres, se feminizan unos roles, ¿no? Entonces, las mujeres, si en el periodismo las mujeres cubren cultura y entretenimiento, ¿cierto? Porque son las cosas de las mujeres en el cine, ¿qué hacen? Dirección de arte y producción, porque las mujeres son detallistas y organizadas. ¿Cómo entablar unas conversaciones que nos permitan problematizar esa feminización? Primero es entendiendo que estamos en ese sistema patriarcal. Yo me puedo volver monotemática repitiendo esa palabra. Está perfecto. Pero creo que nos falta repetirla más, nos falta entenderla más, nos falta, digamos, simplemente darnos cuenta, porque la eficacia del sistema patriarcal es que no nos hace dar cuenta. Y esos lugares de enunciación en los que el sistema patriarcal ha puesto a las mujeres es el que es invisible, y todas esas cosas invisibles es como, ay, ve, ¿cómo así? Entonces hasta que tú no muestras una estadística es cuando realmente dices, ah, bueno, ¿cómo me vas a refutar eso? Ya no es tu opinión, es que, ay, mira, es que hay muchas mujeres en arte porque claro, ellas son detallistas y es que a ellas les gusta la moda y es que a ellas les gusta la belleza. Entonces ahí nos vamos a un plano subjetivo. Estas cifras son datos duros, son unos datos que de alguna manera nos permiten poner en evidencia esas realidades de las que obviamente la subjetividad ya lo hacen evidente, pero te los aterrizan. Entonces por eso también hay una apuesta grande en muchos sectores, no solamente en el campo del cine. Nosotras somos pioneras trayendo esa información de otros sectores, del campo de la política, del campo del deporte, del campo de la ciencia, donde se han empezado a decir, no hay mujeres, ¿cuáles son las brechas de género? Entonces las traemos a este campo para decir, aquí pasa lo mismo, señores, aquí pasa lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer frente a eso? ¿No? Entonces cuando ya entendemos que hay una brecha, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cerrar esa brecha? Y ahí yo me paro también desde el lugar muy feminista de pensar que esa brecha es una deuda histórica. Es una deuda que se ha construido durante siglos y que ahora que tú decías, hoy aún 2023 no lo seguimos pensando, y yo creo que van a pasar por lo menos otros 100 años. Sí, dicen totalmente. que eso, las brechas de género no se van a saldar sino en más allá de 100 años. Entonces, pues, no es para, de alguna manera, pensar que está de moda, porque piensan que está de moda, no está de moda. Estos son temas que se vienen hablando hace mucho rato, pero por supuesto que al campo del cine está llegando solamente hasta estos últimos 5 años después del movimiento Me Too. El movimiento Me Too realmente fue el que le movió la estructura al campo del cine. Porque les movió el bolsillo a los hombres. Y no desde el tema paritario, sino desde el tema de las violencias de género, que es un problema muy serio y muy grave. Estructural, claro, por que supuesto. Además es sistémico a nuestra sociedad, ¿no? Entonces cuando ya el movimiento Me Too, hay que agradecerle mucho al movimiento Me Too, ese despertar, ¿sí? Esa conexión, ¿sí? Que nos permite hoy también estar hablando con mayor propiedad, también con mayor receptividad, porque aquí en Colombia sí
hubo personas que han hablado de esto. En los años 60 y 70 estuvo el colectivo Cine Mujer, el primer colectivo de mujeres cineastas feministas en Colombia. En el año 2018 se formó la Fundación Mujeres Audiovisual, que aún existe y que son las realizadoras del primer festival cine en femenino que hubo para mujeres. Entonces sí que hay mujeres haciendo la tarea y no podemos desconocerlas, pero antes no había receptividad, ¿sí? Entonces creo que este momento es muy valioso porque ya hay receptividad, porque ya nos podemos permitir escuchar a ese otro, ya nos permitimos poderle copiar a ese otro también, ¿no? Y no decir allá la loca que está haciendo su cosa de mujeres, además. Su marcha o su película que se está mirando el ombligo, como también suelen decir, no, es que las mujeres solo se miran el ombligo y no sé qué. Hay una serie de estereotipos también que estamos rompiendo frente a justamente esas formas también en que nos ven o en la que ven cómo hacemos las cosas. Entonces sí creo que es un momento muy valioso, yo lo celebro mucho porque es de mucha receptividad, pero comparto contigo que eso todavía nos falta, pero es excavar y excavar y excavar, todavía nos falta mucho. Yo no sé si nos va a funcionar ponernos a hacer planas de las mujeres no somos cuotas, esto no es un favor, ¿no? Las mujeres no somos un porcentaje que tienes que cumplir en tu equipo, no es como miren nosotros tan modernos e inclusivos que somos que tenemos una directora, sino que es lo justo, ¿no? Como que hay que cambiarles todo el tablero de la conversación y ahí vamos. Y quisiera entonces, Yerili, que habláramos ahora de la investigación que desarrollaste y que presentaste ahora en el BAM. ¿Cuál fue la hipótesis o cuál fue el principio del diseño de esa investigación? Todo surge justamente por el Festival Cine en Femenino, como te decía, festival pionero, que se ocupó de programar solo obras de mujeres, ya va en su versión 14, y empezar a hacerse preguntas de qué pasa en los otros festivales, cómo es la presencia, digamos, de las mujeres, porque tú sabes que en cine femenino pues tienes asegurado que ahí están las mujeres y las diversidades también, porque ellas también acogen, digamos, este tipo, digamos, de producción. Entonces, un poco también apalancado por la investigación previa que hicimos en Quillar y Cinelab, que se llama La Primera pero no la Última, que también es la línea, es un diagnóstico, una línea base, digamos, en la que se estudia la participación de las mujeres en largometrajes durante 60 años, una muestra de 500 largometrajes estrenados en salas de cine, y digamos que ahí vemos que solamente el 13% de esas películas fueron dirigidas por mujeres, 17% mujeres guionistas, ¿no? 6% mujeres directoras de fotografía, ¿no? Entonces, ya desde ahí empezamos a decir, allí pasa algo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa ahorita en los cortos? Que es donde hay más producción en todos los niveles. ¿Por qué? Porque pues es más económico, porque tú lo haces desde la universidad, porque lo haces desde el parche, porque de alguna manera es un formato muy rico, muy valioso, es un formato muy bacano, ¿no? Entonces tú ves la producción de cortos y eso es como incontable, y de hecho una de las cosas que a mí me parece como me encantaría poder saber cuántos cortos se han hecho en Colombia, es todos los niveles de producción, porque hay producción industrial, producción comunitaria, la producción rural, producción de todo tipo. Entonces es como un universo muy amplio, ¿no? Pero como tenemos esta alianza con la Fundación Mujeres Audiovisual que hace el festival, entonces decidimos, vamos a estudiar qué pasa en el festival, cómo es la presencia de las mujeres, y en efecto también hay participación de hombres en las obras de las mujeres, y qué pasa en otros festivales que son pares. Entonces se estudió el festival Sin Excusa, el festival Física y el festival de corto de Popayán, que son como festivales contemporáneos, más o menos entre 15 y 20 versiones. Entonces a partir de ahí salieron unas cifras importantes donde justamente creamos una gran base de datos haciendo como una armonización de las bases de datos de 4 festivales y comprendiendo también esos festivales que no tenían una gestión, digamos, de su información que nos permitiera a nosotros rápidamente llegar a los datos. Entonces fue también como un aprendizaje de parte y parte, como de entender cómo habían sistematizado su información y cómo esos datos los podíamos armonizar de 4 festivales. Entonces, pues a partir de allí se crea esa gran base de datos de entender un corpus
digamos, de análisis que nos permite decir en todas esas obras programadas, en esos festivales, cómo es la participación, digamos, de las mujeres, y pues esos son los datos que podría, digamos, compartir. Sin embargo, también, antes de pasar a eso, la investigación también se ocupó de hacer análisis cualitativo. Importantísimo. Entrevistamos como 7 mujeres cortometrajistas y entrevistamos a también 5 directores de festivales de cine. Entonces ahí hay también unos universos, unas percepciones, unas visiones, unas preguntas que también son muy valiosas, digamos. Entonces la investigación no solamente tiene análisis estadístico, sino que también tiene análisis, digamos, cualitativo, que nos permite, digamos, tener un panorama general. Hicimos una encuesta general, que ese sería el tercer componente de la investigación, una encuesta abierta a festivales de Colombia, a las cuales respondieron 56, para conocer cómo están conformados los equipos detrás de los festivales, cargo de dirección, producción, el cargo de formación, equipos curatoriales, para saber ahí también cómo era la presencia, porque lo que queremos ver es dónde estamos y cómo estamos, ¿no? Entonces esa es un poco la estructura, digamos, de la investigación. ¿Qué nos dice ese mapa? ¿En dónde han estado las mujeres y cómo va esa reconstrucción del campo? ¿En qué espacios están las mujeres habitando ahora en el sector audiovisual? Pues algo que es bastante positivo, podría uno decirlo así, o que de alguna manera podemos ver en estas cifras que los cargos directivos de los festivales, hay una tendencia, digamos, en la que sí, por supuesto, los hombres, de los 56 festivales que respondieron, 60% están dirigidos por hombres, pero 40% por mujeres. No está tan mal, quiere decir que si hay mujeres ocupando estos roles directivos que son tan importantes para las visiones de los festivales, para reconfigurar o armar sus propios equipos, ¿no? Entonces creo que es una estadística valiosa en el sentido, digamos, de que ahí están y no es poca la participación, ¿no? En el cargo de producción ahí aumenta, por ejemplo, la persona que lidera el cargo de producción en este corpus de festivales estudiados es el 62%. Entonces ahí un poco se confirma esa idea, ay sí, las mujeres son productoras y suelen ser productoras, sin embargo, pues hombres 37% tampoco está mal, ¿no? Pero pues aquí hay una predominancia, ¿no? Pero entonces eso se puede también leer desde así, hay roles feminizados y hay roles masculinizados. Entonces, por ejemplo, en este caso, este es un rol que pareciera feminizado. Lo ideal, en términos generales, para mí es que fuéramos paritarios, y entendiendo, digamos, que lo paritario es que podamos ocupar 50-50 ese lugar. Ahora, aquí abro un tema polémico, y es que la categoría mujer es una categoría en disputa, no es una categoría única, ¿no? Entonces, ¿cuántas de esas mujeres que dirigen estos festivales son mujeres negras, son mujeres indígenas, hacen parte de comunidad queer, son no binarias, ¿no? Hay una serie, digamos, como diría yo, como un arcoíris y una, digamos, unas maneras muy diversas también de ser, que la categoría mujer no da cuenta de ella y que es insuficiente. Eso también hay que decirlo, pero para empezar, yo pienso que está bien, es útil, y además metodológicamente tenemos un problema grande, y es que hasta que yo no le pregunte a usted en un formulario cómo se autoidentifica, yo no voy a poder saber que Pepita Pérez es una mujer negra, porque ¿cómo lo voy a saber? Su nombre no me lo va a decir. Incluso puede ser que su nombre sea Pepita Pérez y de pronto ya sea no binaria o se identifique de otra manera. Entonces es complejo metodológicamente, y lo sabemos y lo ponemos de primero en la mesa. Nosotros aquí tenemos un sesgo, y es que si yo leo el nombre Pepita Pérez, yo pongo que es mujer porque mi idea es que Pepita Pérez es un nombre mujer. Y ahí también volvemos a lo mismo de los estereotipos. Entonces este tipo de investigaciones de visibilidad estadística de género es muy compleja por eso, muy compleja, pero sin embargo lo hacemos porque sentimos que vale la pena ya poner en escena a partir de allí. ¿Qué sigue? Identificar. Entonces, por ejemplo, hay un cargo en el que se preguntaba, por ejemplo, si era no binario, y entonces en el cargo, por ejemplo, de como quien dirige o quien lidera el equipo de formación o el académico, entonces aparecía binario, no binario, 3.6, ¿sí? Entonces, hasta que uno no lo pregunta,
No, tú no lo vas a saber, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona ahí es la única que puede determinar cómo se autoidentifica, ¿no? Y que sería digamos, como lo técnicamente correcto. Sin embargo, como te digo, pues apelamos a la necesidad de al menos hacer esta primera visibilización que nos permita entender, porque luego puede decir que alguien diga, pero no, vení, pero esa mujer es negra, esa mujer es indígena, esa mujer es blanco mestiza, ¿cómo es esa persona? ¿Sí? Entonces ahí hay que entender muchos matices y creo que en este caso, pues en el caso, digamos, de los festivales, no pareciera, digamos, como una brecha, no hay unas brechas tan grandes, sin embargo, por ejemplo, en los equipos curatoriales sí hay pocas mujeres, solamente, digamos, un festival tiene 6 mujeres, o sea, que está compuesto 100% por mujeres, ¿no? 6 festivales nomás tienen 5 mujeres y así. Entonces creo que, por ejemplo, los equipos curatoriales también, allí sí puede uno decir, no hay mujeres curadoras, no hay mujeres programadoras. Entonces allí ese es otro cargo, porque es un cargo muy importante también dentro de una estructura de un festival. ¿Quién está haciendo la programación? ¿Quién está seleccionando qué se ve? ¿Sí? Entonces allí, por ejemplo, hay un punto de atención importante de este primer ejercicio de investigación que hicimos. ¡Hey, hey, hey! ¿Conoces Eureka? ¡Claro que sí! Eureka es un canal para niñas, niños y adolescentes donde lo que piensan, hacen y sienten es lo más importante. Con 24 horas de historias emocionantes en nuestro canal en TDT, en el 108 de ETV, en el 215 de Claro, en la franja Eureka de Capital, en nuestra página web eurekatucanal.com y en nuestras redes sociales, @EurekaTuCanal. Con Eureka, descubre el poder para transformar tu mundo. Mencionas muchas cosas importantes, yo quisiera volver sobre 2. Primero, hablar de este sesgo, claro, pero que creo que también se debe a una conversación que parece que está siendo muy reciente sobre el género y la autopercepción, y tiene que ver también con los debates sociales y políticos del mundo, ¿no? Yo creo que pensarnos hace, 18 años si una persona era binaria o no binaria, pues eso no pasaba, ¿no? Y creo que es una conversación que se problematiza desde muchos lugares, desde la academia, desde las industrias creativas, desde el cine, desde la literatura, pero también desde la política, desde las decisiones de salud pública, ¿no? Como que eso está ahí en tensión, como lo ha sido siempre el sujeto del feminismo, ¿no? Y esto puede convertirse muy político y muy filosófico, porque entonces, ¿qué nos hace ser mujeres o qué no nos hace ser mujeres? ¿No? Como que hay siempre una tensión, pero yo coincido contigo que este es un primer escenario que nos permite decir como acá, claro, fíjense que como este tipo de violencias, este tipo de visiones reducidas dentro de las industrias, también triangula un montón de otro tipo de violencias, ¿no? Que tiene que ver con violencias económicas, con violencias territoriales, probablemente con una visión muy centralista de un país como Colombia, que es profundamente racista, profundamente homofóbico, y si es homofóbico es bifóbico, transfóbico y todas las fobias de género que existan. Pero quisiera, Yarili, que volvamos a un tema que a mí me parece radicalmente importante, y es cómo ven ustedes la tendencia de este tipo de proporciones. ¿Tienden a crecer? ¿Tienden a invertirse? ¿Está existiendo realmente un ejercicio adentro de los equipos de producción audiovisual y de la industria de pensarse unos escenarios más justos y más cuidadosos para las mujeres y para las disidencias de género? Yo pienso que el sector sí se lo está pensando por todo este contexto del que hablamos al inicio, porque estamos hablando más de eso, porque lo estamos poniendo en escena, porque entendemos como sector que sí hay brechas, sí entendemos y mira, las brechas también están aquí, ¿no? Están aquí a la vuelta de la puerta, están aquí en la puerta tocando, ¿sí? Entonces creo que sí hay como una digamos, como cuando uno dice, ya están informados, sí, ya están informados de la situación, y creo que desde ese punto de vista, pues ya hay por lo menos como se empieza uno a darse cuenta que hay una receptividad, como decía al inicio, frente a eso. Pero el tema es muy complejo porque hay muchas tensiones, hay muchos miedos, hay muchas resistencias también dentro, digamos,
el mismo sector, ¿no? Como dónde me ubico, ¿será que sí? Pero es que si hago esto no es porque está como de moda, o si no lo hago entonces voy a ser excluyente, ¿no? Como que hay un montón de preguntas que se vuelven incluso un poco existenciales para poder, digamos, entender, y yo les decía ahorita en la charla, lo importante es llevarse la pregunta para saber cómo tú lo vas a resolver en tu cotidiano, con tus equipos, con tus compañeros y compañeras, ¿no? ¿Cómo lo vas a resolver? Porque el problema existe, y eso me parece que ya es lo valioso. Ya la gente sabe que el problema existe, que hay unas brechas, que hay unas violencias que están allí todo el tiempo operando, y esas violencias vienen de procesos de discriminación, de procesos de opresión, de procesos de exclusión. Entonces ya por lo menos hay esa conciencia, pero no hay una fórmula tampoco. Y un punto que sí es más importante es entender cómo nuestras instituciones se empiezan a pensar esos problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos lo que llama el feminismo acciones afirmativas? Es decir, procesos que nos permitan saldar las deudas. Yo soy una abanderada de esa idea. Hay que saldar las deudas, porque si tú no saldas las deudas, siempre va a ser más difícil para todas estas otras formas de existencia, que son las mujeres, que son los queer, que son los trans. O sea, la lucha de los trans ahora es la lucha que dieron hace mucho tiempo. Totalmente. Otras comunidades, ¿no? Entonces vemos como eso reiteradamente, lo que tú dices, pero es que sigue pasando, porque es que no hay unas, y ellos están ahorita exigiendo, por ejemplo, la nueva ley trans. Entonces hay muchas cosas que también pasan por el Estado, también pasan por entender que el Estado es un garante de derechos, y aquí estamos hablando de derechos humanos. Totalmente. Y partimos como desde el movimiento feminista, partimos de la necesidad de entender que esto es un derecho humano y es el derecho a la igualdad. Y ese es un derecho que se viola todo el tiempo, que no está garantizado. Y entonces, ¿dónde está el Estado para hacer este tipo, digamos, de acciones que permita generar estas garantías? Colombia está dando un paso muy grande en este momento con la creación del Ministerio de la Igualdad. Ahora, ¿cómo eso se lleva al sector de la cultura, al sector del deporte, al sector de la ciencia? A todos los sectores, porque todos los sectores tienen estos problemas, ¿no? Y la cultura no está eximida de esto, que a veces parecemos que no, pues que los artistas y no sé qué, no, también sí, tenemos mírenlos tan lindos, tan curiosos. Tenemos estos mismos problemas y hay que aterrizarlo ahí. El Estado se tiene que ocupar de eso, pero también como sociedad civil nos corresponde hacer el llamado, nos corresponde pedirlo, nos corresponde estar pendiente de que el Estado lo haga. Porque también hay que decirlo, el Estado tiene unos gobernantes y los gobernantes de turno pues también miran para dónde lo hacen. Entonces hay que blindar esas leyes, y siento que en nuestro sector faltan ese tipo todavía como de leyes más robustas. No es que no hayan, se han hecho, hay iniciativas, hay programas, ¿sí? Y cada vez espero que haya más, pero necesitamos una cosa más robusta que permita justamente pues caminar en ese sentido, como lo dice también este gran programa, digamos, que existe de la Agenda 2030 con el ODS 5, y hay que caminar hacia la igualdad de género. Entonces hay que alinearse con esas agendas mundiales, y eso es un trabajo que lo tenemos que hacer todos. Sí, yo creo que esta charla puede resultar redundante en decir que esta cosa que parece mía, yo como mujer, ¿qué me pasa? Y se lo cuento a otra mujer, y nos damos cuenta que es sistémico, y pasa en el cine, y pasa en la literatura, y pasa en la política, y pasa en la ciencia, y pasa en Colombia, y pasa en España, y pasa en todo lado, nos lleva a una misma necesidad, y es, ok, lo que necesitamos es agarrar esa estructura y ponerla enfrente de nosotros y tratar de moverla, claro, despacio, con fuerza, con suave, con rabia, como sea necesario, pero tratar de darnos cuenta y de construir una estructura que sea mucho más justa para nosotras y para las disidencias y para quienes vengan y para quienes vayamos descubriendo seguramente. Pero Yerili, quisiera que volviéramos sobre una cosa que me parece importante, y es, no sabemos muy bien cómo hacer esto, ¿no? Porque creo que fue suficientemente grande darnos cuenta que la estructura estaba invertida, que los problemas son muchos, que los problemas son amplios, que nos atraviesan el cuerpo y que atraviesan las instituciones y que atraviesan el Estado. Hoy, una productora de Bicha en Cali nos decía, en Colombia parece haber más territorio que Estado. Y sí, porque si fuéramos tal vez el país que dice la Constitución del 91 o todas las leyes que se han escrito aquí, pues de repente no estaríamos tan mal, ¿no? Habrían
muchas cosas que resolver, por supuesto, porque a este país le encanta vivir en llamas de vez en cuando, pero tendríamos unas cosas al menos saldadas y dadas por sentado, pero no nos pasa. Yo coincido en que esto es responsabilidad institucional y estatal, acá tiene que haber una transformación de base, pero ¿cómo convocamos al resto? ¿Cómo convocamos a la sociedad civil? ¿Cómo hablamos tal vez con las mujeres que todavía no se han conectado con el feminismo? ¿Cómo hablamos con los hombres que sienten miedo todavía del feminismo? ¿Cómo hablamos con esos curadores o con esas personas que hacen parte de las decisiones de poder que creen que es que las mujeres son unas exageradas y lo que quieren es coaptar todos los lugares? ¿Cómo abrir una conversación que sea honesta, pero que también sea cuidadosa? Pues escuchándote me quedo pensando y digo, la única manera es empezando a hablar. Y justamente me pasó ahorita saliendo de la charla y era como que alguien me dijo, como, por fin alguien habló de esto, ¿no? Como que alguien está hablando de esto y como que, no, hay que hablarlo y tenemos que hablar más y tenemos que generar el debate porque van a haber esas resistencias, van a haber esas tensiones. Incluso yo misma también siempre me pongo en cuestión y digo, pucha, como lo que tú decías ahorita, ¿no? Esa presión también de cómo ser una feminista. Yo no tengo ni idea de cómo ser eso, solamente sé y me paro desde el lugar del feminismo porque entiendo que el feminismo está defendiendo unos derechos y como decimos, a partir de una consigna que siempre ha dicho una amiga en MUSA, el movimiento de mujeres del sector audiovisual de Colombia, es que los derechos no se negocian. No. Entonces es desde allí, ¿no? Esa es la postura del feminismo. Tú no puedes negociar algo que es un derecho dado. Entonces desde allí lo hacemos, ¿no? Entonces pienso y convencidísima de la necesidad de seguir hablando. Tenemos que hablarlo en las aulas de clase, ¿sí? Tenemos que despatriarcalizar los currículos. Ay, sí, por favor. ¿Sí? Necesitamos entender que el único cine que se hizo no fue el de Godard, y yo amo a Godard infinitamente, y amo a Tarkovsky, pero al lado de Ernest Barda hay 20 cineastas maravillosas que yo no las vi en la universidad, sino como cuando ya me vine a otro mundo y a este mundo y a entender y a conocer, empezando por Alice Guy. Fue la primera mujer cineasta en hacer una película y ella fue borrada de la historia. La vine a conocer hace 5 años. O sea, los problemas son de ese nivel. Entonces sí necesitamos hablarlo, necesitamos que en los currículos se piense más, porque es en las escuelas de formación donde se siguen reproduciendo estos sistemas de pensamiento, estas formas también de enseñar el cine, que creo que también ahí es donde se tiene que hacer la revolución, ahí es donde se tienen que transformar, ¿sí? Porque finalmente ya lo estamos haciendo. Entonces vamos a hacer guiones con perspectiva de género. Hoy se lanzó el Clúster Mía, entonces vamos a incentivar a las mujeres, vamos a romper las brechas de género. Mañana se va a lanzar otra cosa, un proyecto de inclusión con la Embajada de Francia. Sí, se están haciendo cosas, ¿no? Pero necesitamos hablarlo más porque los problemas están en el día a día y en el cotidiano, ¿sí? En el día a día, en el set, en cómo estoy escribiendo el guión, en cuáles son mis condiciones para poder escribir un guión, en que si soy mamá, ¿quién me cuida al niño para poder ir al set, o que el niño vaya al set, ¿no? Porque es un trabajo absorbente. Hay unas incompatibilidades, no podemos olvidar eso, ¿no? Entonces pareciera que el cine no está diseñado para las mujeres que son mamás, y lo vivo con mis colegas porque ellas son mamás, y sé lo difícil que es, y tienen que bregársela mucho. Sí, sacrificar un montón. Tienen que todo el tiempo luchar por también equilibrar y armonizar, ¿no? Entonces todas estas cosas hay que hablarlas, hay que evidenciarlas, y como también lo estoy aprendiendo en este momento a partir de la Escuela de Manos Visible y Asociación APAN, que son de Brasil, la Escuela Foco Colombo Brasil, entender cuál es la experiencia de cada humano, porque no podemos juzgar simplemente por el hecho de ser mujer o ser queer o ser negro o ser indígena. Cada experiencia, y partimos de esa diferencia como seres humanos, pero el reto es construir esa armonía y esa justicia también de lo que tú hablas, que es lo justo para todos. Entonces, si entendemos eso, podemos ser empáticos, ¿sí? Podemos ser más amables con ese otro, con esa otra, podemos realmente comprender que estos problemas podemos también aportar a solucionarlos. Todos, no solamente son los problemas de las mujeres, esa también es una idea que me gusta mucho,
repetírmela a mí. Esto no son solamente los problemas de las mujeres, es un problema de nuestra sociedad. ¿Sí? No, el problema de los trans no es solamente el problema de los trans, o el problema de las personas negras no es un problema solamente de las personas negras, es un problema de nuestra sociedad y de esos sistemas opresores. La esclavitud fue un sistema opresor para todo un continente africano y nosotros como diáspora entender ese lugar de ser y no ser, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nos deben de importar y creo que finalmente es entender cómo hago yo como ser humano para que esas cosas me importen y es sabiendo la experiencia de cada uno, porque es la única manera, no desde lo que tú piensas, desde lo que tú crees, no, porque finalmente vas a estar todo el tiempo sesgado, vas a estar desde un punto de vista radical que no te permite acercarte al otro. Y yo creo que el cine es un medio para acercarse al otro, pero a veces parece incoherente porque en nuestras dinámicas de producción, en lo que también contamos, finalmente pareciera como que nos alejamos, ¿no? Y terminamos reproduciendo en 1000 veces el patriarcado, ¿no? Incluso en cosas tan de industria como se está poniendo en cuestión, ¿por qué en el cine trabajamos 12 horas y nos matamos de esa manera? Y eso tiene que ver con el capitalismo, bueno, y esa es otra discusión muy grande, pero tiene que ver, ¿no? Entonces dicen que también pasa por pensar esas maneras como sociedad también nos relacionamos con las formas de producción, y esas formas de producción no son ajenas a nuestro sistema, y de allí pues parten también muchos problemas, ¿no? Entonces todo eso hay que irlo entendiendo, y hay muchas personas, por ejemplo, yo recuerdo un amigo me dijo, no, es que yo dejé de rodar porque ya tuve mi hijo y pues yo no me podía ir 12 horas, no podía, ¿no? Entonces me dediqué a otra cosa, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces cuando yo empiezo a entender la experiencia del otro, creo que yo puedo tener una visión distinta y me pongo desde un lugar más amable, más empático, para poder decir, ay, juepucha, entonces ¿cómo hacemos? Porque no pueden trabajar 8 horas como trabajan todos los cristianos, como sí, trabaja todo el mundo, ¿no? Y en un horario que sea tranquilo. Yo sé que a veces importa la luz y hay que simular la niebla y la madrugada, pero ¿cómo tamizamos ahí? ¿Cómo nos dividimos los horarios? ¿Cómo...? Y tiene que ver con todo este proceso también, que grandes filósofos no han hablado, con la rentabilidad, la productividad, o sea, son muchas cosas. Entonces el feminismo también se atraviesa con el anticapitalismo, con el antirracismo, con muchas cosas, y de alguna manera pues los problemas, como te decía ahora, no son solo nuestros, y es de toda una sociedad, y es de diferentes niveles, y atraviesa diferentes etapas. Entonces todo esto para decir que estamos aquí, pues es como para el servicio, para dejar estas preguntas, porque yo no tengo la respuesta, no creo que nadie la tenga, no, pero los procesos históricos se dan en el tiempo, son lentos, y por eso es como que sembramos estas semillas a ver qué pasa, porque las transformaciones no se van a ver hoy, se van a ver en unos años, y esa va a ser la ganancia que vamos a tener como sociedad, siempre y cuando nos permitamos tener como este lugar de receptividad y de empatía con el otro. Y qué emoción y qué alegría pensar que en el futuro existan producciones más justas, equitativas, equilibradas, ¿no? Como vistas también, que a mí me parece importante, que se descentralice también la visión del cine, que las mujeres se sientan seguras adentro y afuera del set, ¿no? Como productoras, como directoras, como guionistas. A mí me parece también, Yerili, que lo que no nombramos y lo que no escribimos no existe, y muchas veces pasa que estas formas tan sutiles, muy entre comillas, de ver solamente cine de hombres, o que se nos enseñe cuáles son las tradiciones que tenemos que ver, no están las mujeres, ¿no? Quisiera que cerráramos este episodio mencionando 3, 5, las que quieras. Dejémoslas aquí mencionadas para que en la descripción de este episodio la gente las pueda ver, las pueda leer y se haga estas preguntas también, y quizás haga una retrospectiva propia de su relación con el cine y cómo no han estado las mujeres ahí. Bueno, pues yo vuelvo y nombro a Alice Guy. Se pueden encontrar algunas cosas de ella en internet. Ella fue una cineasta que hizo más de 1000 películas, pero por todo este sistema, digamos, opresor que ella tuvo que atravesar. Ella tuvo una productora que se llamaba Solax, pero en el divorcio, bueno, a esa mujer le pasó de todo.
perdió como sus archivos, perdió incluso justamente es tener el crédito de directora. Pero sus películas se pueden encontrar muchas en internet. Alice Guy Gautier, pionera del cine, una pionera muy importante que necesitamos que la conozcan. O sea, no es Georges Méliès, es Alice Guy. Sí, vamos por esa. Me parece que es importante ella. Por supuesto, la maestra Agnes Barda, o sea, ella es la fresa en el pastel, ¿no? Ella es muy importante también conocer su obra y también su método de filmación, ¿no? No es como solo su obra terminada, sino su método de filmación. Lo mismo con Chantal Akerman, son dos cineastas impresionantes, casualmente son francesas, ambas. Pero más contemporáneas, hay una que yo amo mucho, que es Naomi Kawase. Esta es una cineasta japonesa también que empezó su carrera como a los 40 años y su obra también es increíble. O sea, yo amo mucho haberla conocido, a Naomi Kawase, y pues me gustaría mucho hablar de una mujer negra, se me escapa en este momento el nombre, que hizo la serie, ella fue la actriz, fue la directora, fue la productora, que hizo la serie I May Destroy You, que se me olvida el nombre, pero creo que si buscan la serie lo van a encontrar, y es una mujer negra y creo que ella va a seguir dar mucho de qué hablar, porque además es una historia también sobre su experiencia, con su propia experiencia de vida cuando tuvo una violación. Entonces, Micaela Coel, ay Dios mío, ¿viste? Aquí acabo de ser súper patriarcal de no acordarme del nombre. Muy mala Micaela feminista. Coel, bueno, búsquenla, traten de verse esa serie que es increíble, esa serie es increíble también y pues bueno, hay muchas más, ¿no? La lista es larga, tan larga como la conversación que nos toque dar de aquí en adelante, pero vamos a darla. Y que en unos años las que nos suceden tengan un mundo mejor. Yerili, muchas gracias por hablar con nosotros. No, gracias a ustedes por permitirme compartir mi sentir. Hasta aquí este episodio de Vital Importancia. Recuerden que no podría ser posible sin la dirección de Santiago Rivas, la investigación de Juan Pablo Conto y Nadia Orozco, la edición de Adriana Castellanos. Mi nombre es María Cuestas y si no lo saben todavía, todos los domingos pueden escucharnos en una conversación única. A veces sobre literatura, a veces sobre música, pero casi siempre de literatura. No nos pierdan la pista porque pueden hablar con nosotros a través de todas las redes sociales, porque en todas nos encuentran como @Canal Capital. Gracias por escuchar. Capital Sonoro.